Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Vamos a dar inicio con esta mesa de análisis y reflexión, la cual le he venido anunciando desde el inicio de este espacio. Y para ello, evidentemente que le agradezco el tiempo a los panelistas, a nuestros invitados, el tiempo para con la audiencia de presencia universitaria, para que puedan compartir desde su perspectiva, desde el ejercicio profesional, el análisis que hay en torno a esta pretendida reforma al Poder Judicial local. Primeramente, permítame usted agradecerle su presencia a la licenciada Mayela Portos. Ella es presidenta del Colegio de Abogados Litigantes en el Estado de Querétaro. Abogada, muchas gracias por su tiempo y bienvenida a Presencia Universitaria. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Gracias. Está también con nosotros el doctor Gerardo Alvarado Pérez. El doctor Gerardo Pérez, él es presidente de esta federación que aglutina a colegios de abogados en el Estado de Querétaro y a quien le agradezco también siempre su apertura para con este medio, doctor. Mucho gusto saludarte, Marco, y gracias por tu tiempo. Muy amable, gracias. Y está también con nosotros el consejero Daniel Dorantes, consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y quien está muy involucrado, muy al tanto de lo que es esta pretendida reforma al Poder Judicial. Consejero, una vez más, gracias por su tiempo para con Presencia Universitaria. Gracias, Marco, por invitarnos y gracias por compartir el panel. Y bueno, si me lo permite, los panelistas, me gustaría iniciar justamente con una breve síntesis, consejero, de lo que hay desde el Instituto Electoral del Estado de Querétaro con esta pretendida reforma, que, insisto, se lo he venido comentando a la audiencia, debe de ser sí o sí para salir a elecciones en el 2027 y votar jueces y magistrados en el Estado de Querétaro. Así es, Marco. Estamos esperando en este momento la reforma por parte del Congreso local, pero lo cierto es que ya a nivel constitucional general pues estableció que la renovación judicial tendrá que ser mediante voto libre, secreto, directo, universal, personal, etcétera. Y bueno, no queda más que hacerlo aquí en Querétaro. Yo creo que en este momento hay grandes avances ya, porque yo diría tenemos dos fases bien importantes. Uno, recopilar toda la experiencia que se tuvo del proceso electoral federal. Eso va a tener una gran incidencia para Querétaro. Y otra cosa bien importante es que tenemos que garantizar aquí en Querétaro, yo creo que dos cosas. Cumplir con este mandato constitucional de que el ejercicio ahora de los jueces y magistrados sea a través del voto libre, secreto y directo, a través de un ejercicio democrático. Pero además creo que lo otro que tenemos que garantizar es que con esta elección que se haga en Querétaro, el acceso a la justicia para las personas sea pleno. Yo creo que estamos en estas dos fases, estamos en espera de la reforma por parte del Congreso y creo que el análisis que estamos haciendo dentro del Instituto en este momento es el adecuado, con miras a fortalecer esta elección que ya vivimos en otras latitudes. Abogada, justo hemos concluido ya como ciudadanos este proceso de salir a elegir a través del voto popular a ministros, magistrados, jueces de distrito, esta nueva figura que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Y evidentemente que desde el ámbito del ejercicio profesional, el litigio, la investigación, todo aquello en la que está involucrada la ciencia jurídica, hay reflexiones y el propio colegio ha realizado una serie justamente de foros propios de esta discusión. ¿Qué hay hoy por hoy en el análisis de los litigantes de Querétaro en torno a esta reforma? Sin duda, creo que como bien lo comenta el consejero, ya traemos una experiencia que nos dejó lo que fue la elección judicial federal y que todo aquello que se vivió sin duda debe de ser un precedente importante para lo que ahora tengamos que vivir en el proceso estatal. Los abogados estamos muy interesados porque pues somos partícipes muy directos de toda esta secuela que hay en cuanto al proceso. Nos interesa mucho estar pues muy al pendiente y nos interesa mucho ser tomados en cuenta para ver pues todos esos detalles que implican toda la cuestión de la elección judicial. Sabemos que muchas cosas pues son a nivel reforma, son ya a nivel constitucional, tienen que ver con las reglas electorales, pero en lo que a nosotros corresponde, como siempre lo hemos manifestado desde el colegio, pues es por supuesto los perfiles. ¿Por qué? Porque como ejecutores directos de un sistema, por supuesto que nos interesa mucho el análisis de los perfiles que llegan a ser votados para la elección judicial.
Doctor Gerardo, justamente hablando de los perfiles, y me parece que fue una reflexión reiterada en este reciente proceso electoral, los perfiles de los candidatos y candidatas, la carrera judicial, la trayectoria, cuál es el análisis desde la Federación y lo que se pudiese pretender exigir que esté contemplado en esta reforma para garantizar que el impartidor, la impartidora de justicia, pues tenga una experiencia plena en la toma de decisiones jurisdiccionales, porque me parece desde un punto de vista la academia per se no garantiza una buena impartición de justicia para quienes así lo van a hacer. Sí, completamente de acuerdo contigo, Marco. Incluso, primeramente, agradecerte el espacio. Dos, nuevamente, consejero, muy buenos días. Presidenta Mayela, muy buenos días. Sí, indudablemente es importante analizarlo porque no es lo mismo que el abogado litigante o cualquier persona recién egresada, como el espíritu lo señalaba, que querían sangre, pues de alguna manera pura, fresca, un recién egresado que pudiera incorporarse a las filas del Poder Judicial. Yo te diría, si blanco o negro, yo te diría que sí estoy a favor de la reforma, pero no como la faceta como se realizó. Ahora en Querétaro, lo comentaba atinadamente el consejero y por supuesto lo recalcaba o lo subrayaba la maestra Mayela, pues es importante puntualizar cuáles serán los perfiles. Yo creo que ese es el reto importante ahora. Tuvimos una prueba de error muy complicada, porque te quiero decir que en mi familia, de los 4 personas que tenemos capacidad de votar, por edad, por todo lo que implica, pues yo sí participé, pero para ver cómo desmenuzar esta situación. Mi esposa, mis hijos me dijeron, no, eso... Y aún así te quiero decir que, si bien es cierto, una de las grandes polémicas que se generaban eran los famosos acordeones, también no menos cierto es que hubo, yo lo leía con Viri Ríos, una analista política, más de 36 acordeones. Entonces, eso nos representa que no tenemos una seriedad, obviamente, de lo que el gobernado quiere o lo que el gobernado pretende de las personas que van a emitir la impartición de justicia, que es un tema sumamente delicado. Y de ahí subrayaría yo que sí es muy importante cómo se va a participar. Porque para ser juez, pues de menos los jueces que están, todavía lo veíamos porque eran eventos públicos en los que tuvimos oportunidad de participar la maestra Mayela aquí presente y su servidor, con la doctora Mariela, la anterior presidenta del tribunal, que había exámenes y que estos eran públicos, incluso se daban a conocer a la ciudadanía, al gremio, y nosotros por supuesto lo bajábamos a todos los socios en las reuniones que teníamos con los abogados, de quién había ganado el concurso, cómo se había realizado este tipo de acciones, porque no nada más es llegar al juez o nada más es llegar a un juzgado, sino qué implica conocer los retos y desafíos que lleva un juzgado. No es lo mismo que lleves tu despacho a que lleves un juzgado. Claro. No menos importante es que uno como abogado pues tiene el termómetro social, Marco, trae el termómetro, trae el pulso de las necesidades sociales que están viviendo. Y si me lo permites ahondar un poquito, fíjate, algo delicado. En nuestro estado o a nivel nacional, no lo digo yo, están las estadísticas y el secretario ejecutivo de Seguridad, te marca o te señala que el 65%, casi el 70% de los asuntos son del fuero común. El resto son federales. ¿Pero qué implica de que un juez de primera instancia no explique su sentencia? Que simple y sencillamente todo mundo se ampara o todos se amparan. Yo creo que si lo ves en las cuestiones de oralidad mercantil hoy, si lo ves en las cuestiones penales hoy, de oralidad penal, te das cuenta que cuando la persona escucha su sentencia y le voy a imponer 10 años o llevamos un juicio abreviado, pero la víctima está de acuerdo con esa pena, hay menos o hay una satisfacción de decir, sí la regué, estoy de acuerdo, incluso como abogado o como asesor de la víctima en su momento, depende, dices, oye, estoy de acuerdo, y no tienes razón alguna de impugnar. Y entonces es un asunto menos que se va a un juzgado federal. Por esa razón, yo considero que el juez no nada más debe tener el conocimiento técnico jurídico, tiene que ir más allá todavía, Marco, debe de ir más allá, un paso más allá, de tener sensibilidad, de tener capacidad de explicar sus sentencias. Como abogados litigantes, y yo lo veía, por eso te digo, no es blanco o negro, pero si tú me preguntas, ¿estás a favor o en contra de la reforma? Yo estuve a favor de la reforma.
Hubo sectores del Colegio de Abogados que no estuvieron de acuerdo con la reforma, pero ya lo tenemos. Y como dice la maestra Mayela, bueno, ahora es un reto. ¿Qué sigue? ¿No? Y te comento ahí en ese punto porque simple y sencillamente uno que está en el ejercicio de la profesión, no voy a decir nombres ni nada, ¿verdad? Tampoco no es correcto, pero iba uno a ver al magistrado del circuito y nunca estaba. Te atendía el secretario. Y luego regresabas otra vez. Bueno, ¿a qué hora? Oye, es que está estudiando sus asuntos para el pleno. Bueno, muy correcto, muy bien. Yo salía de aquí a las 10 de la mañana o 9:30 y iba. Y dije, bueno, pues igual una hora muy decente. Oiga, licenciado, ¿se la puedo reagendar para, imagínate, hoy martes para el jueves? Ah, sí, dígame usted a qué horas. A las 12. Oiga, discúlpeme, pero no está. Y luego yo decía, bueno, ha de estar dando alguna clase, ha de estar dando alguna conferencia. Total, nunca te atendía y el secretario es el que te decía, oiga, a ver, dígame con toda honestidad, ¿qué requiere? ¿Qué necesita? Y entonces, esa situación es la que hace que también tú allá afuera, cuando vas con tus representados, digan, oiga, pues es que nunca están. Y entonces, simple y sencillamente, hasta uno en el argot jurídico decíamos, no, pues aquí son deidades, hay que venir medio complicado. Hoy hace esta reforma que el servidor o que el juez sea más humano, sea más sensible. Y te repito, yo considero que gran parte de la problemática que se tiene es que no podemos o no saben explicar sus sentencias. Cuando las explicas, te repito, en la oralidad penal o incluso en este juzgado nuevo que yo lo aplaudo enormemente de la doctora Mariela, que tenemos 4 juezas especializadas en materia de familiar también penal, y por supuesto este juzgado nuevo de medidas cautelares, yo creo que ha despresurizado enormemente la presión social que se tiene en el Estado respecto de la violencia, violencia de género, violencia familiar, etcétera, etcétera, porque eso me parece a mí que es hoy un talón de Aquiles que tiene nuestro Estado. El robo en todas sus modalidades, Marco, no lo digo yo, lo dice el secretario. Desde que yo empecé a estudiar Derecho, siempre estamos a la baja en la delincuencia, siempre estamos a la baja, pero ya que tienes posibilidad de medirla, te das cuenta que no es así. Y cuando tú lo percibes y traes el termómetro y sales allá afuera y ya te dieron un cristalazo, sales allá afuera y ya se metieron a la casa de algún amigo conocido, oficina, entonces te das cuenta que es uno de los problemas complicados. Y 2, la violencia familiar, que no lo hemos podido aterrizar. Y este juzgado de medidas cautelares, que son orales las medidas, uno como abogado que se percata, que analiza cómo se desarrolla, te das cuenta que la presión social es una válvula de escape muy, muy severa, porque incluso, si tú lo recordarás, tuvimos asuntos en donde señoras iban y hablaban, si tú lo recordarás, en Tequisquiapan, un asunto muy sonado, que fue y le dijo al gobernador, oiga, es que mi agresor, etcétera, etcétera, es mi esposo, y a los 2 días amaneció muerta la señora. Entonces, vamos, verdaderamente es una problemática social, por eso repito, es explicar las sentencias, que el juez tenga la habilidad, la capacidad de ser sensible, que lo puedan ver y que pueda explicar sus determinaciones. Yo creo que eso ayudaría enormemente. Si a mí me dijeran, sea asesor, yo les diría, explícame tu sentencia, aterrízala, sé sociable, sociabiliza, porque de otra manera no funcionaría, Marco. Muchas gracias, doctor. Abogada, me parece que como colegios, como asociaciones, traen el pulso, como bien lo decía el doctor, de lo que sucede todos los días en los juzgados. Y seguramente le resuenan pues las peticiones de los litigantes en cuanto al aparato de impartición de justicia. Se me ocurre, no, más juzgados, en vez de ponerme arbolitos, mejor pónganme más juzgados. Entonces, todos estos requerimientos que usted escucha desde los litigantes, ¿cómo poderlos trasladar a una reforma al Poder Judicial aprovechando justamente el punto clave en este momento? Sin duda, Marco, efectivamente nosotros siempre vamos a tener requerimientos en el ámbito de la impartición de justicia, pero debemos atender que esto no es una cuestión solamente del querer y el deseo de los abogados, porque siempre vamos a querer más jueces y más juzgados, y no solo jueces y juzgados, sino incluso, hace poco lo comentábamos, también incluso mucho más personal. Pero entendemos que también estas cuestiones son cuestiones de presupuesto y de infraestructura y de una capacidad económica que deviene de otros sectores, independientemente de que la sociedad requiera mucho de todos estos servicios, porque a veces no solamente es de los juzgados como tal, sino en cuestión de infraestructura, sino también del personal. Hace poco lo platicábamos en cuestión de actuarios. Nosotros en el colegio tenemos presidentes a través de nuestros capítulos en los 18 municipios, y en una reunión
decíamos que el problema a veces hasta de infraestructura de algunos juzgados en la sierra, y vamos más allá de lo que es una reforma judicial, pero entendemos que este tema tiene que ver con una cuestión de un presupuesto, y las peticiones que ahorita más bien son tendientes a la reforma, y lo vuelvo a repetir, es una cuestión del perfil, porque la reforma en realidad no tiene que ver con las cuestiones de presupuesto. No, eso obviamente lo va a tener que manejar el tribunal, el gobierno, para ver cómo es que se va a implementar, porque además de la reforma judicial en cuanto a elección, lo que tenemos también otro reto va a ser una implementación en puerta de lo que es un nuevo sistema ahora en lo que son juicios civiles, familiares, porque caminan hacia la oralidad. Y esa reforma que ahora viene, pues viene también a empalmarse con esta situación, porque también hay una obligación constitucional de que los estados implementen la oralidad, no solo en la materia penal. Y eso sí es un tema de infraestructura, porque tiene que ver con los espacios físicos, pero también con la capacitación del personal, de jueces y del personal, y también de nosotros los abogados, porque vamos a hacer esa conversión como en su momento nos tocó hacerlo en materia penal. Ahora viene otra etapa en donde vamos a tener que capacitarnos, vamos a tener que implementar medidas para adaptarnos hacia la oralidad. Y a eso le vamos a tener que sumar pues toda la cuestión de la elección judicial. Y he aquí donde por eso me atrevo a decir que es un tema de perfiles. ¿Por qué? Porque cuando la persona está capacitada, cuando vemos que trae una referencia en carrera judicial, cuando es un talento jurídico, pero también en esa capacidad para incluso desahogar una audiencia, porque debemos reconocer que también hay muchísimos jueces que tienen esa habilidad y ese talento para poder escuchar y para poder resolver en el momento, es sin duda uno pues de los factores más importantes. Por eso, conjugado con lo que viene una nueva implementación al sistema en otro tipo de materias, con lo que viene a la reforma, es aquí donde debemos separar. Una cuestión es de presupuesto y en obligación hacia el Poder Judicial y al Estado, que ellos buscarán las medidas y las formas de cómo lo van a tener que hacer por la cuestión de infraestructura y capacitación, y otra va a tener que ser cómo vamos a cuidar las personas que van a operar pues todos los sistemas que tienen que ver con la impartición de justicia. Gracias, abogada. Consejero, ¿cuál podría ser? Digo, lo cierto es que está probado que no fue una elección perfecta, evidentemente por lo inédito, lo extraordinario, lo novedoso, lo complejo de las candidaturas. Hubo un número importante de candidaturas. En Querétaro se planea que haya justamente un aprendizaje, tomando como referencia lo que sucede en la reforma del Poder Judicial Federal. Sí, sin duda. Fíjate, ahorita en materia electoral en general transitamos con las normas generales de 2015. Les puedo platicar que del proceso pasado, que fue elección de diputaciones y ayuntamientos, al día de hoy hemos ya reformado a nivel interior en el instituto 8 normas. Es decir, siempre estamos buscando cuáles son los aprendizajes de cada uno de los procesos electorales. En este momento estamos ya construyendo la ley electoral, la iniciativa de reforma que presenta el Consejo de manera ordinaria. En octubre, si lo aprueba así el Consejo General, lo estaremos haciendo. Y estamos recapitulando cada una de las observaciones que nos dieron cada una de las áreas, los consejos, etcétera, del proceso electoral pasado. Pero no solo eso, estamos tratando de que todos nuestros procesos técnicos sean ya más específicos y que nos permitan controlar una elección de gobernatura, diputaciones y ayuntamientos que vamos a tener, pero además que nos permitan desahogar la elección judicial. Hacia allá estamos trabajando. Revisamos, fuimos a estados como Durango, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, San Luis Potosí, a verificar qué pasó en las elecciones locales pasadas, y a partir de ahí estamos recapitulando todas esas experiencias a fin de que cuando esté la norma emitida por el Congreso, sin duda nosotros tendremos que emitir muchísima reglamentación, podamos ya tener visualizados esos aprendizajes y poderlos plasmar en una norma de manera que no suceda esas áreas de oportunidad que ocurrieron en otras latitudes. ¿Puede suceder que la elección del Poder Judicial local se empate con la elección a gobernador, presidentes municipales, diputados, y con la elección federal del 2027, en donde también se habrá de renovar
otra parte del Poder Judicial Federal? Sin duda, es lo que estamos previendo que suceda en términos de la Constitución General. Creemos que así va a suceder y es un gran reto, porque lo que dice la Constitución es no puedes empalmar partidos políticos con la elección judicial. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, a tener que pensar si vamos a tener un consejo que primero va a conocer de la elección de gobernatura, diputaciones y ayuntamientos, salen partidos políticos como pasaba en el INE, y entonces ahora nos ponemos a ver qué sucede con la elección judicial. O en otras latitudes ya vimos y estamos analizando esas experiencias que pusieron consejos distritales municipales para estas elecciones, gobernatura, diputaciones y ayuntamientos, y otros consejos para la elección judicial. A mí, personalmente, esta dinámica me parece adecuada porque separas ambas elecciones y te permite trabajar por cuerda separada la elección tradicional de la elección judicial. Abogada, me parece que la discusión, el análisis en torno a la reforma del Poder Judicial local se enfrió un tanto, si usted me permite la expresión. Ahí se fue desvaneciendo con la elección del Poder Judicial Federal. Luego tenemos otros temas propios de la reflexión ciudadana. ¿Qué hay hoy en los foros jurídicos, en los foros académicos en torno a esta discusión, este análisis y este aporte que puede venir justamente de colegios y federaciones que me parece es importante para abonar a la reforma del Poder Judicial? Nosotros dejamos a un lado ya la discusión respecto a la reforma judicial. En su momento, el colegio fue uno de los que lanzamos una opinión en contra, por supuesto, y buscamos todos los canales para señalar que no estábamos en contra de una reforma como tal. Siempre creemos que todo sistema es perfectible y que hay áreas de oportunidad que se pueden subsanar, y era una oportunidad. Pero en lo que nosotros no estábamos de acuerdo era en la forma en cómo se estaban tomando, el rumbo que llevaba la iniciativa y cómo iba a estar esta reforma. Y justo lo que nos pasó eran cuestiones de perfiles, de presupuesto, de la organización del INE, de todo lo que iba a implicar, y lo vimos, porque ya lo comentaba también aquí el presidente, que era una cuestión incluso de confusa hasta para las boletas y para la ciudadanía. Se quería que fuera la ciudadanía quien participara y observamos que hubo mucho obstáculo en eso porque la misma gente ni siquiera sabía cómo manipular y cómo manejar las boletas, por mencionar un ejemplo. Pero contestando a la pregunta, una vez que fue aprobado y que se decidió que se iba a llevar a cabo y que incluso ya es un proceso que estamos viviendo, creo que ahora es por esa razón en la que debemos pensar en una cuestión diferente y dejamos de discutir y dejamos de hacer una oposición a una reforma que ya es un hecho. Tan es un hecho que ya se llevó a cabo, que ya están electos, que incluso el INE ya hasta entregó las constancias a las personas que ganaron la elección. Entonces, más bien ahora el análisis y el enfoque debe de darse en torno a y buscar de lo que sucedió las experiencias que nos puedan ir haciendo más amigable y perfectible lo que viene, que es la de los estados y que, como bien lo dice el consejero, lo que se va a empalmar con otras elecciones, que eso es un reto muy importante. Algunos estados lo vivieron. Entonces, es de ahí donde vamos a recopilar las experiencias. Pero en el tema de los abogados, creo que ya hoy no es una discusión el estar a favor o en contra, porque es un tema superado. Más bien ahora, ya con esta situación que tenemos, buena o no tan buena, enfocarnos en lo que sí podemos intervenir, en lo que sí podemos modificar y en lo que sí podemos nosotros actuar como abogados. Muchas gracias, abogado. Abogado, desde tu perspectiva, desde tu expertise de lo que viviste en esta reforma al Poder Judicial Federal, ¿qué propondrías que no tendría que tener el procedimiento local? Sí. Desde tu propia óptica. Pues mira, Marco, con lo que acaba de comentar el consejero, me parece muy puntual que 15, 16 entidades federativas ya llevaron este proceso a nivel local. Pero algo que me genera en este momento una tranquilidad como ciudadano, ya no como abogado, como ciudadano, es saber que están atentos de las deficiencias o fortalezas o debilidades, yo diría, de lo que se vivieron en estas entidades federativas. Y que, como atinadamente lo comenta la maestra Mayela, la preocupación ahora va a ser, a ver, voy a votar por presidente municipal, voy a votar por gobernador, voy a votar por diputados federales y luego dame otras boletas o dame otro tanto de boletas para votar por jueces federales, jueces de circuito, tribunales electoral. Entonces, a lo mejor ahí, la verdad es que, te lo digo con toda honestidad,
Yo cuando fui a votar en este proceso electoral, que me dijeron, no, pero es que, a ver, ¿era naranja o color rosita para las cuestiones administrativas? Yo me confundí. Y te quiero decir que tengo un conocimiento jurídico, pero no en un proceso electoral como lo vivimos. Entonces, para toda la ciudadanía, pues debe ser muy confuso. Que dicho sea de paso, pues era una sola urna y ahí lo metías. Sí, pero el problema no es ese. El problema es, como lo comentaba atinadamente el consejero, es cómo lo vamos a llevar, porque incluso en las cuestiones de naturaleza electoral, pues no es que admita un recurso, vamos, tiene su propia análisis y su propia legislación muy aparte. Qué bueno que le ha permitido y qué bueno que les ha permitido, y eso lo aplaudo enormemente, eso es algo muy, muy importante que nos permite tranquilizar, estoy seguro que a todos nosotros como abogados, Mayela, de que por lo menos ellos también ya están viendo las fortalezas y debilidades para esos errores, tratar o evitarlos aquí y que de esa manera podamos transitar este proceso electoral sin mayor complicación. ¿Cuál será el punto medular? Subrayo. Los perfiles, porque, Marco, tú has dado cuenta de ello, que hubo personas que fueron votadas y que ahora dice el INE, oye, pero es que no cumplías con los requisitos del promedio, oye, pero es que tienes procesos. Pero a ver, ahora vámonos al estricto derecho. Marco, ¿qué les dices? ¿Que ya no? Si fueron votados. O sea, me estás violentando un derecho. Claro. Entonces, creo yo que eso sí sería muy importante, que tengan, pues si no una carrera judicial, que tengan esta sensibilidad, que se conozcan, que podamos conocer los perfiles, porque vuelvo a repetir, es una cuestión y es una aspiración natural de todos. Pero vuelvo a repetir, no es lo mismo que de la noche a la mañana te incorpores al mundo jurisdiccional cuando no tienes o no has transitado ahí. Eso es lo complicado que yo vería. Muy interesante será analizar los perfiles y dos, que estos errores que se tuvieron no los tengamos ahora en los procesos electorales. Y me genera una tranquilidad enorme que ya el consejero lo puntualiza, ya los analizamos en 6, 7 entidades federativas, incluso pues, con nuestro vecino aquí al lado, San Luis, y eso nos hace o nos permite ver, repito, subrayo, los errores que se pudieron haber vivido en ese momento y que nosotros en las legislaciones y que lo podemos permear, lo podamos solventar. Yo ahí le agradecería o le pediría únicamente al consejero que esto lo pudiéramos permear con el gremio de abogados para que lo pudiéramos bajar, consejero, porque a fin de cuentas traemos el pulso, el termómetro de la sociedad. Muchas gracias, doctor. Bueno, ha llegado el momento de ir cerrando ya con consideraciones finales esta mesa de análisis y reflexión en torno a la reforma del Poder Judicial local. Les pediría enormemente a los panelistas en un minuto alguna consideración final. Consejero, por favor. Muchas gracias, Marco. A ver, yo creo que el gran reto que tenemos encima es el tema de la participación ciudadana y lo que decía la última vez que estuve por acá, la didáctica democrática. Esto es fundamental. Las reglas, la ciudadanía puede estar tranquila que las reglas las vamos a tener, las vamos a hacer y vamos a ejecutar el proceso. Pero tenemos que tener un enfoque muy particular en esto del tema de la didáctica, que se conozcan los perfiles, que la ciudadanía sepa qué va a elegir, qué son los jueces, qué son los magistrados. Y creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en el Consejo General porque las boletas sean lo suficientemente entendibles para que las personas puedan ir a votar con absoluta conciencia. Yo creo que ahí está el gran reto. Gracias. Muchas gracias, consejero. Abogada, consideraciones finales, por favor. Sí, de igual forma es importante la sociabilización porque lo que nos interesa es la participación ciudadana. El colegio estamos comprometidos a llevarla a cabo, participamos en este proceso con el INE para tratar de difundir y ese es el compromiso que igual tenemos para poder desde los abogados buscar esa sociabilización con las personas para que puedan también pues conocer los perfiles. Sabemos que hubo un impedimento, a veces los candidatos no era porque no quisieran, era porque también había mucha restricción en cuanto a presupuesto y en cuanto a las reglas para poder dar a conocer los perfiles. Y creo que aquí es buscar la manera de cómo sin transgredir esas reglas se pueda hacer de una manera diferente, que tenga un impacto social considerable y que con ello pues tenga un mejor desarrollo y un buen éxito esta próxima elección. Muchas gracias, abogada. Abogado, consideraciones finales. Pues Marco, nada más que agradecerle este panel y que espero que no sea la primera ni la última vez porque creo, repito, como lo comentaban ahorita mis compañeros, la socialización es importante. Cómo juzgamos o cómo calificamos algo que no conocemos. Y la verdad es que vuelvo a repetir, haber participado en este proceso electoral del pasado 1 de junio
me permitió analizar lo complejo que es la votación. Con toda honestidad subrayo lo complejo que es llevar a cabo esta votación. Si a eso le vamos a agregar más, que vamos a tener elección, repito, de gobernador, elección de presidentes municipales, elección de diputados federales, pues va a ser un menudo problema. Entonces, ¿de quién será el trabajo? De todas las autoridades, en este caso el Instituto Electoral, del Instituto Nacional Electoral, pues llevar a cabo este proceso de socialización, y será nosotros, como abogados, como sociedad en general, los diferentes colegios, las diferentes barras, pero independientemente de eso, todas las asociaciones o los grupos de ingenieros, de arquitectos, etcétera, etcétera, será importante aterrizar todo este conocimiento para que ellos a su vez lo puedan bajar y socializarlo, que lleguemos a un proceso donde tengamos pleno conocimiento de por qué vamos a votar y a quién vamos a elegir. Gracias. Muchas gracias al abogado Gerardo Pérez Alvarado, quien es presidente de la Federación de Asociaciones y Colegios de Abogados Litigantes en Querétaro. Muchas gracias a la abogada Mayela Portos, presidenta del Colegio de Abogados en Querétaro, y al consejero Daniel Dorantes. Muchas gracias, consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Yo voy con más de la información. Vamos a escuchar el posicionamiento del diputado local